Mientras va amaneciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Vamos a comenzar un día antes de cuando llegué en un pueblo. Había un grupo de jóvenes, como 20 jóvenes en un lugar. Y la policía fue, los puso a todos boca para abajo y empezó a caminar encima de ellos. Todos lloraban, pedían auxilio. Al día siguiente, entre 40 y 50 se reunieron. Entonces, eh, no era la solución eso. La Virgen me dijo, si no quieres ver a ninguno, ayuna. A uno le había dicho a uno de ellos que si amaba a su hijo, porque en cualquier momento cualquier padre se podría levantar a hacer justicia, que dejara de hacer eso por amor a su hijo. Y uno de ellos, que es la cabeza, que se había convertido, porque ya aquí había dicho un pensamiento que cómo es que ha logrado convertir a esos. Si no, ellos mismos le hubieran matado. Y para la Virgen es poderosísima, para Dios nada es imposible. Entonces, la cabeza que se había convertido vino, bueno, ya no gustaba de macana, yo ya déjense ya de macana, yo le había metido en la droga, ahora ya no es tiempo, le decía. Y hubo una maravilla en ese lugar, todos se convirtieron, otros fueron en los retiros. La Virgen obró. Entonces, para conocer un poco qué es ser valiente y qué es ser cobarde, me decía la Virgen, eh, perezoso. Y yo le voy a decir, eres hipócrita, eres Judas. No. La Biblia dice, reprende a un necio y te odiará. Corrige a un sabio y te amará. Gracias, Madre. Voy a tratar de mejorar, a ser más movimentarme. Me acuerdo que a esta hora, ya que son casi las... después de llegar de Barcelona, me estaba preparando para viajar a Montechiari, en Italia. Y como me dedicaba a correr a esta hora de madrugada, me estaba preparando. Había una canchita donde yo moraba, vivía antes. Y me iba en ese lugar a correr de madrugada. Amén, Señor. Entonces, en una mañana, el Señor me dijo, el Padre, no te ilusiones, tú me servirás. Y ahora, ¿dónde estoy ahora? Me acordaba de eso, porque ya después ya nada. Tú, escúchame bien, no te ilusiones, no seas ilusa, no seas perra de Estados Unidos. Sé una creyente libre, cásate, ten hijos, sé un ejemplo. Eso es ser ejemplo, tener una familia, hijos, pero cásate una sola vez.
y sé fiel, no 3, 4, 5 veces como decía, porque quiero dejar bien algo en claro, porque los que me persiguen son los polacos. Eh, ¿Por qué no te defendieron los rusos? Primero ellos, yo no tengo ningún pacto con ellos. Ellos no siempre o no deben defenderme si ellos no quieren. Es primer paso. Y para aclarar, porque hay que aclarar, cuando yo estuve en Polonia, eh, cuando llegué ahí vi que los aviones y dije, Polonia va a ser trillado, porque ustedes deben saber que el gobierno de Polonia es el gobierno de Estados Unidos, del anticristo, de Bergoglio. Entonces, para no tener miedo, porque una cosa es ser cobarde y otra cosa es ser violento. Aquí dejo bien en claro qué fue lo que a mí me llamó cuando yo vi un video de Putin, la valentía en el 2000, cuando comenzó el COVID, dijo a los poderosos que retrocedan, que ellos sabían lo que estaban armando para el mundo, lo que querían hacer con el COVID, con la vacuna y todo lo que estamos pasando ahora. Bueno, vamos despacio. Pero yo ya había dicho eso antes, que habrá países que no se van a someter al anticristo. Por ejemplo, cuando tú me ves, cuando yo salgo, los vehículos me rodean. Ellos son los que le hacen súper poderosas a las chicas, a las hijas de Bergoglio. Llamémoslo hijas, porque son hombres, pero son mujeres. Que come, que informaciones, que no come, dónde va, qué dice. Y por eso los poderosos no se convierten. Pero el reino de Dios no es cuestión ni de comida, ni de bebida, ni de ropa. No pasa por ahí. Pero le estoy explicando, si ustedes ven a las personas que tienen esas cámaras en su pecho y tienen esas cámaras con larga distancia, son y ella, los que informan a Biden, a Jinping. Ellos se creen Dios por esa información. Para que ustedes sepan por qué no llegan a la conversión los vergolianos. Entonces, Putin había dicho, como tuve una visión, vi que muchos huían. Y dijo el Señor, no huyan, son chinos nada más. Porque veía que están preparando, me decía ayer a la tarde el Señor, vendrán entre tres, van a venir entre tres. Y están preparando a un chino decía que quiere salvar a su nación. Y así no se salva a la nación, matando, robando, destruyendo. Y las profecías están para cumplirse. Son profecías. Cuando yo llegué he dicho, va a pasar esto, esto. Y después de mi secuestro, el Señor ya lo dijo antes. Como aquí cuando llegué el Señor dijo, todos te abandonarán. Y todos son todos. Te sacarán el órgano. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es? Porque aquí les voy a aclarecer, ¿qué es ser cobarde? Lo que ellos me están haciendo aquí o quieren hacer, ya me hicieron antes, yo ya tengo esa experiencia. Cuando yo fui descomulgado, cuando llegué en casa, dije, voy a comprar una escopeta y voy a ir a meter en su boca y voy a descargar por él. Y el Señor me dijo, la justicia
justicia me corresponde. Yo daré a cada cual su merecido. Lo que ustedes quieren que yo haga es lo que le corresponde al Padre. Cuando llegué aquí el Señor le pedí algo y me dijo, es poco lo que pides. Naciones enteras serán castigados, se perderán. Y como decía, que lo que ellos quieren es que tú seas violento para denunciarte, para que te metan en la cárcel por violencia. Porque en toda la Biblia dice que el sabio huye de la violencia, huye de una serpiente, del pecado como una serpiente, dice la Sagrada Escritura. Y en toda la Biblia, desde la Virgen, que hoy nuestro tema vamos a hablar sobre la vida de los santos en nuestra madre. Los demonios lo llaman santito, esto, que aquello. Pero por tu ignorancia, es como el don de lenguas. No porque tú seas ignorante, incapaz, no entiendas, yo deje de usar los dones, las armas verdaderas. Como dice, nuestras armas son de Dios, no son humanas ni... Ese no es el problema, quiero que me entiendas de Dios. Cuando llegué una feminista me dijo, ay, mira, está todo débil. Y yo estaba aún mareado de tanto que me habían pegado en mi secuestro. O sea que no. El problema del Padre, si tú ves en tiempo de Noé, porque lo que ellos quieren es que Dios los, o en tiempo de Sodoma y Gomorra, o en tiempo de Jame y Jambre, o cuando David censó a Israel, más de 70,000 personas murieron. No, no es el problema del Padre la justicia. Eso a Él le corresponde. Y lo que ustedes quieren no es nada para Él. Pero cuando el hombre se doblega, reconoce y conoce a Dios por Padre, a Jesús, y hoy que vamos a hablar a María como madre, no va por ahí las cosas. Como me decía la Virgen, le has educado muy bien sobre la fe. Que lo extraordinario ya no es nada para Dios, pero en la oración, ahí en tus hijos, en tu esposa, en tu casa, ahí está lo verdadero, extraordinario. Y vamos a comenzar nosotros poniendo la base, porque aquí se practica mucho la violencia, a ver si contrarrestamos un poco eso. Porque una cosa sí tengo cargo de conciencia cuando vino. Yo me senté delante de él para que me disparara. Pero como no me disparó, lo único que no quería era que me tocara por lo que me había dicho el Padre para cuidar las almas, porque no sabemos qué lavado de cerebro, qué fue lo que se le ha dicho a estas personas, pobres personas, que por causa de una nación entera van a... Entonces, no va por ahí, yo no veo la... Bueno, entonces para tener una raíz, porque decía la Virgen que no venga aquí porque va a ser impuro a todos. No, no va por ahí las cosas del cielo. Lejos de mí el violento, dice la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a enraigar. Estoy buscando para ponerte en el alma un cimiento, una roca firme, para saber distinguir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo. Porque, bueno, para tener una raíz, vamos a ir razonalmente. Hay una santa que se llama
la beata Catalina de Emmerich, la hermana Vizca, habla en su biografía sobre ella. Y amén, Señor. Vamos directo con lo que dice el Señor. Que lo más importante. Entonces la videnta tuvo la visión, la raíz de la Virgen viene del monte Carmelo, de Elías, Eliseo, de los santos profetas. Había un pueblito que se llamaba Esenios. Era un pueblo de profetas, o sea que vivían los mandamientos de Dios. Y había un profeta en medio de ellos que se llamaba Arcos. Bergoglio Baésico Inmaculada. ¿Cómo la Inmaculada va a nacer de un semen viril? No escucha lo que está diciendo. Inmaculada quiere decir la omnipotencia de Dios. Bueno, para que entiendan qué quiere decir la Inmaculada. El profeta profetizó a San Joaquín y a Santa Ana que del vientre de Santa Ana saldría la luz, la salud del mundo. Que caía una promesa que venía de Abraham, de Isaac, de Elías, de Eliseo. Porque cuando esta niña nació, la Inmaculada, dice que todos los demonios que estaban en el pueblo salieron a gritar. ¡Ah! Ha nacido, ha nacido. Empezaron a temblar por el nacimiento. Pero vamos despacio. El profeta, esto lo digo, la vida oculta, luego está la vida pública, la Sagrada Escritura. Para los sabios, San Joaquín y Santa Ana recibieron esta profecía. Cuando, imagínense que Santa Ana era estéril como Santa Isabel. No podía tener hijos. Y en aquella época la esterilidad era como una maldición que caía sobre una mujer por no poder tener descendencia, raíz, fruto. Y como era estéril, San Joaquín, ellos vivían en una casa, pero apartado. Santa Ana, imagínense la pureza, porque eran profetas, eran santos, vivían como dioses, como Dios ordenaba, la castidad. Eran casados, pero Santa Ana vivía, dormía en una pieza y San Joaquín en el otro. Vivían en oración y en penitencia durísima, constante. Cuando Joaquín llegó el tiempo de ofrecer en Jerusalén o en el templo la ofrenda, agarró sus animalitos, las palomitas, fue a hacer la ofrenda. Había un sacerdote, me acuerdo, dice, que se llamaba Rubén. El padre del sacerdote sabía que su esposa era estéril. Y delante del pueblo agarró su ofrenda y puso detrás del altar, no puso delante del altar. Y en ese momento todo el pueblo vio y San Joaquín agarró como una ofenda, lo dejó humillado. Salió corriendo San Joaquín de ese lugar y fue a hacer 5 meses penitencia en un bosque.
Eh, Santa Ana hizo esta oración. Dijo Santa Ana: Padre, yo acepto mi esterilidad, pero mándame de nuevo a mi esposo piadoso. En ese momento dice la santa que se le aparece un ángel y le dice: no temas, Ana, concederás una hija. Por eso lo llama milagro. ¿Qué es un milagro? Que para Dios nada es imposible. La misma palabra que el arcángel ha dicho a nuestra madre. Por una obra de milagros, la Virgen, Santa Ana, concedió a la Virgen, no por penetración humana, ni por semen viril. Acuérdense que San Joaquín estaba haciendo penitencia y eran familias castas, purísimas, eran familias de Dios que vivían, no como ahora todo impuretizado, no, ni al caso que, no, sino que vivían santamente, sanamente. Santa Ana. Cuando llegó el quinto mes, se le apareció un ángel a San Joaquín. Santa Ana ya vio al ángel y el ángel le dejó escrito hasta el nombre de la niña que iba a ser la predilecta, la salud del mundo, hasta el nombre. ¿Qué nombre lo llamaría? María. Amén, Señor. Santa Ana concedió a la Virgen, quedó embarazada. Se le aparece un ángel a San Joaquín y le dice que volviera a su casa, que no temiera, que su esposa está embarazada, que Dios ha visto sus oraciones y lo que estaba esperando era obra de Dios Padre, del Espíritu Santo, era obra del cielo la niña. Por eso la llamamos, por eso la Virgen dice: yo soy la Inmaculada, sin mancha de pecado original. Entonces vamos a proclamar otra, como Jesucristo, que otra anunciación del arcángel. Aquí se requiere sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios nada es imposible. Me viene esto como el alumbramiento de Cristo. Recuerden que las cosas de Dios no son como las cosas de los hombres. Mis pensamientos son la diferencia que hay entre el pensamiento de la criatura al Creador es de la tierra al cielo. Cuando la Virgen alumbró a Jesús, como por un milagro, el niño estuvo en su mano. Ella alumbró, porque ella no parió por no pecar. Recuerden que la sentencia que el Padre le había dado a Eva por el pecado, y maldijo la tierra por el pecado. Con dolor parirás a tu hijo. Y María no podía sentir dolor porque era inmaculada, era virgen. ¿Y cómo? Si no conozco varón alguno. Porque si Santa Ana y San Joaquín hubieran tenido relaciones sexuales y por el semen viril hubiera nacido la Virgen, María, no hay ni una posibilidad que María sea inmaculada, porque la Sagrada Escritura dice: pecador me concedió mi madre antes de mi nacimiento. O sea que solamente Dios puede hacer esa obra. La obra es de Dios, solamente Dios puede hacer eso. Para los sabios ya me entienden, esto es... Bueno, sigamos más la vida de Santa Ana y San Joaquín, porque escuchar a Bergoglio decir: de ahí vienen los antepasados de Jesús, es una ofensa a Santa Ana y San Joaquín, a la santidad de los... Aquí dicen los que vinieron Santito y... ¿Cómo es? Sanquillo y
No, que ustedes sean ignorantes, sean violentos, ese es el problema de ustedes. No, siempre hubo sabios y habrá sabios que por amor o por justicia le corresponde a Dios. Si quieres la sabiduría, es como esto, estaba contemplando y como a la tarde, antes de la noche, en las multitudes de casas que veía, había luz, luz, se ya ha prendido toda la luz. Y Jesús dice, yo soy la luz y ustedes son la luz. Los niños son la luz en las casas, la alegría, la felicidad, el amor, la paz. Los niños iluminan, porque Cristo dice, ancho es el camino de la perdición. Si tú vas ahora por el camino vas a ver que todas las plantas, las hojas caen en el piso. Y Santiago dice, ricos, miren a las plantas, así verán desvanecer a su riqueza por el piso, caerán, su riqueza pasará, así como el sol sale y calienta la planta y la flor se marchita, la planta se marchita y se seca, así perderán toda su riqueza. Entonces, para no caer, porque aquí saben todo, el problema es que ellos no viven nada más, ese es el problema. Pero si alguno no sabe esto, si tú vieras lo que dice el Padre, eh, ¿dónde estabas tú? Yo te pregunto, ¿dónde estabas tú cuando Dios creó el cielo, la tierra? Estoy haciendo esto para ver si va con la omnipotencia de la Inmaculada. Dios te pregunta, ¿dónde estabas tú? Porque hay un dicho que utilizan los ateos. Ayúdame que te ayudaré. Bueno, tus padres, tus abuelos y tu bisabuelo, antes de que tuviera fuerza. Es como el amor se lo reconoce en el sacrificio. Antes de que el niño nazca, siempre los padres ya construyeron toda la casa o consiguen una casa para que el niño tenga una eh, comodidad, una comodidad. Antes de que tú seas consciente, Dios ya te ha ayudado. Ahora, Dios dice, ¿dónde estabas cuando yo? Porque por eso decía, si tienes la vocación de casarte, no vivas ilusionado, cásate, ten hijos. Pero si tienes la vocación de una llama, bueno, 3 años consagro mi vocación. Abróchate los cinturones, dice el Padre, porque ahí encontrarás la felicidad, ahí encontrarás la paz, la verdadera alegría, ahí tendrás